En el año 2001 se publicó la antología de ciencia ficción mexicana Visiones Periféricas. Fue coordinada por Miguel Ángel Fernández Delgado. Voy a leer un fragmento de la introducción. La ciencia ficción, CF, en México, cuenta con antecedentes muy remotos, pues aún no había terminado la dominación española, cuando el fraile ilustrado Manuel Antonio de Rivas escribió en Mérida, Yucatán, el relato Sisigias y Cuadraturas Lunares, en el que describió el viaje a la luna del francés Onésimo Dutalón, en un carro volador construido según los últimos descubrimientos de la mecánica newtoniana. El personaje se encuentra de pronto en un mundo poblado por humanoides, a los que llamó Anctítonas, con una cultura y civilización material semejante a la terrícola del siglo XVIII, pero que aún no habían logrado concebir la tecnología necesaria para igualar la proeza del visitante de la Tierra. La trama la aprovechó el fraile para criticar los vicios de las autoridades eclesiásticas de su provincia, quienes, encabezadas por el provincial, intentaron infructuosamente abrirle juicio ante la Inquisición, entre otros cargos por haber escrito las Sisigias y Cuadraturas Lunares, revelando su creencia en ciertas herejías. Durante el siglo XIX aparecieron también algunos cuentos de CF. A la fecha se han descubierto 7, a partir de 1844, año en el que con el seudónimo de Fósforo Cerillos, Sebastián Camacho Zulueta trató de imaginar cómo sería México en el año 1970, retratándolo permeado de la filosofía del progreso, tanto en la teoría como en la práctica, y en donde los funcionarios públicos corruptos no eran sino una especie en peligro de extinción. Igualmente, en 1849, Jerónimo del Castillo Lénard proyectó a un siglo de distancia su imaginación para leer las triunfales noticias del Gacetín de Mérida, capital del Bajo Yucatán, enero 30 de 1949, donde los globos aerostáticos, al igual que en el relato de Fósforo Cerillos, habían revolucionado los medios de transporte. Visión decimonónica más optimista todavía fue la de Juan Nepomuceno Adorno, quien vio en el remoto porvenir no solo a su país sino a todo el mundo gozando de los beneficios de la ciencia y la tecnología aplicadas eficazmente en una atmósfera libre de guerras y discordias de toda especie. Pedro Castera realizó un recorrido mental por el universo titulado Un viaje celeste, de la misma forma en que décadas más tarde Olaf Stapledon hiciera en su famosa obra Star Maker. Un periodista que firmaba como Natalis entregó al menos 3 cuentos del porvenir al semanario El Mundo, y en la misma publicación Amado Nervo, quien podría ser el mismo Natalis, dio a conocer también en 1898 el cuento La Última Guerra, primero de una serie de relatos y poesías de CF inspirados en los trabajos de Jules Verne y Edgar Allan Poe, pero sobre todo de Camille Flammarion y H. G. Wells. Salvo las incursiones de Nervo dentro de la CF, los primeros relatos que de esta corriente literaria se produjeron en México tienen un lugar en la historia por haber sido escritos en un país donde el progreso material ha sido poco más que una ilusión para la mayor parte del pueblo, y en el que era poco conocido que los autores de ficción fueran tan extravagantes como para imaginar las posibilidades de vida que, para bien o para mal, podrían ofrecerles los adelantos científicos y tecnológicos modernos. Dichos relatos tienen un gran valor histórico, pero casi nulo como piezas literarias. Nervo fue quien dio un giro hacia la calidad formal de lo escrito, sin que, en su caso particular, las ideas o la filosofía que soportaban sus relatos o poesías hayan desmerecido en alcance o inteligencia. El mismo año en que murió Amado Nervo, 1919, apareció la primera novela mexicana de ciencia ficción, Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras, del médico psiquiatra yucateco Eduardo Ursáiz Rodríguez, sobre la vida en Villa Utopía, capital de la Subconfederación de Centroamérica en el año 2218, ciudad en el que las autoridades ejercitan un control absoluto sobre la sociedad. Al estilo de la República de Platón, los varones de mayor atractivo físico y equilibrio psicológico son seleccionados para servir como reproductores oficiales de la especie por un año. El programa del gobierno para la eutanasia y la esterilización de todas las personas con defectos físicos o mentales y de quienes han llegado a la edad de 50 años ha hecho innecesarias las prisiones, los manicomios y los hospitales para incurables. Pero este es solo el escenario para desarrollar una historia de amor en la que una pareja busca cambiar los cimientos de una sociedad considerada científica y tecnológicamente correcta, pero inapropiada para los hombres.
Son inquietantes las semejanzas de esta obra con Un mundo feliz de Aldous Huxley, especialmente si se toma en cuenta que esta última apareció en 1932. Verne y Wells fueron las plumas más influyentes en los autores mexicanos de ciencia ficción del siglo XX. Los primeros seguidores del autor de La Vuelta al Mundo en 80 días fueron Pedro Castera, José María Barrios de los Ríos y Amado Nervo. De los tres, solo Nervo se separó un poco de él al descubrir a Wells, pero las influencias de Verne subsistirá por años en México, siendo fácilmente perceptible su huella incluso en las novelas de la década de los 70 como La Nueva Aurora de Narciso Genovese. Sin embargo, la ciencia ficción de H.G. Wells fue el paradigma que seguirían todos los autores del género en la primera mitad del siglo XX, como puede leerse en la novela Mi tío Juan de Francisco L. Urquizo, inspirada sin duda alguna en El alimento de los dioses. Los relatos aquí incluidos de Amado Nervo y del Dr. Atle no pueden negar su deuda para con los exitosos trabajos del creador de la Guerra de los Mundos. Otros autores que escribieron títulos notables de CF bajo la sombra directa o indirecta de Wells fueron Diego Cañedo, autor de El Referí Cuenta 9, novela impresionante donde se describe la invasión hacia México en un universo paralelo durante la Segunda Guerra Mundial, de Palamás, Echevete y yo o El lago asfaltado, en la que narra el primer viaje al pasado en una máquina del tiempo hecho por un autor mexicano, obra dedicada no por casualidad a Wells, y De la noche anuncia el día, sobre las graves consecuencias que trae consigo la invención de una máquina para leer los pensamientos que cae en las manos de un político corrupto. Rafael Bernal, por su lado, escribió Su nombre era muerte. En ella narra las aventuras de un alcohólico que se retira a la selva. Cuando logra dejar el vicio sucede un fenómeno que cambia por completo su existencia. Por medio de la observación y la experimentación, descubre el lenguaje de los moscos y se entera de que los insectos tienen planes para dominar al mundo. A partir de 1948, fecha en que apareció la versión mexicana de la estadounidense Famous Fantastic Mysteries, con el título de Los Cuentos Fantásticos, seguida a finales de la década de los 50 de las versiones de Starling Stories y Planet Stories y de Magazine of Fantasy and Science Fiction, por nombrar las más destacadas, y de la llegada al país de varias traducciones españolas y argentinas de obras clásicas de la CF anglosajona, terminaron las escuelas de seguidores de unos pocos escritores famosos. Al aumento de autores y lectores mexicanos de CF se sumó el interés por las misiones espaciales, que se iniciaron con el lanzamiento del Sputnik en 1957 y los temores desatados por la Guerra Fría. En estas fechas apareció Alfredo Cardona Peña, uno de los más prolíficos autores mexicanos, por adopción pues nació en San José de Costa Rica, pero vivió en la Ciudad de México desde 1939 hasta su muerte en 1995, cuya fértil imaginación lo convirtió en una suerte de Ray Bradbury latinoamericano. Publicaría incansablemente relatos pertenecientes a esta literatura e incluso el famoso poema Recreo de la ciencia ficción. Pero hubo autores que, alejados en cierta forma del anterior panorama, siguieron fieles a la escuela del cuento fantástico hispanoamericano, apelando en ocasiones a la justificación de sus fantasías por vías científicas y técnicas, o a veces colocando simplemente sus historias en el futuro inmediato, como en el caso de Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Antonio Castro Leal y Manu Dornbierer. En 1964 aparecieron los dos únicos números de la revista Crononauta del colombiano René Rebetes y el chileno Alejandro Jodorowsky, con autores mexicanos por nacimiento o adopción entre sus páginas, que alternaban con varios extranjeros de Sudamérica, Francia, España, etc., ninguno de ellos, por cierto, anglosajón. Rebetes fue el más entusiasta promotor de la CF en México durante los años 60, publicando varios cuentos, preparando antologías e incluso escribiendo el primer ensayo en el país sobre esa corriente literaria. Con novelas como Mexicanos en el Espacio de Carlos Olvera, a finales de la década de los 60, comenzaron los intentos deliberados por darle un cariz particular a la CF hecha en México, pues antes de Olvera únicamente se seguían imitando o extrapolando simplemente a los clásicos extranjeros. En la década de los 70 aparecieron autoras destacadas como Marcela del Río y María Elvira Bermúdez, además por vez primera con una novela con una evidente temática de CF, obtuvo el premio Novela México 1973. Trasterra de Tomás Mojarro, obra de índole religiosa sobre los últimos tiempos de la Tierra.
Poco después, Ross Larson presentó una tesis doctoral en la Universidad de Toronto titulada Fantasy and Imagination in the Mexican Narrative, en la que dedicó un capítulo entero a la CF y a la literatura utópicas hechas en México, que a la fecha sigue siendo obra de consulta indispensable para cualquier interesado en el tema.